Bienvenidos a otro programa, Identidad, donde buscamos cuál es nuestro propósito de vida, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y esto lo encontramos a través de la meditación en la Palabra de Dios. Por eso, cada semana estudiaremos un resumen del estudio diario que nosotros vamos a presentarte para que tú puedas comunicarte con Dios constantemente. Damos inicio a este programa donde tenemos títulos especiales de los cuales aprenderemos y, por supuesto, oradores que estarán guiándonos en el estudio de la palabra. Veamos. Es fácil desviarse, perderse en los laberintos de pertenencias, perder la perspectiva de quién eres. ¿Cómo encontrar el camino correcto a seguir? Para descubrir por qué Dios te hizo. Identidad, descubriendo quién y por qué eres. Este programa está siendo transmitido vía radial y también a través de las redes sociales para que tú puedas verlo en cualquier momento. Vamos a dar inicio con el título de este día, que es Enséñanos a orar. Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia. Es un gusto volverlos a saludar. José, bienvenido de nuevo al programa de Lecciones de la Biblia, que podamos nuevamente aprender de lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén, muchas gracias, Pastor Estuardo, y bueno, agradecemos a Dios que nos concede esta oportunidad y también a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales o nos escuchan, ¿verdad? Qué bueno que podamos haber hecho cita otra vez para aprender más lecciones de la Biblia. Estamos estudiando el libro de Salmos y ha sido muy interesante ya estudiar la primera lección y ahora estamos más profundizando en lo que son los salmos y unos salmos que son especiales porque hablan de la oración y el tema es Enséñanos a orar. Y claro que hay salmos que nos hacen recordar las maravillas de Dios, cantar, honrar el nombre de Dios a través de palabras que están escritas en los salmos, pero también hay oraciones y nos vamos a enfocar en la oración. Creo que nosotros conocemos bien que los salmistas expresaron su sentir a través de las oraciones. Se atrevieron a decir lo que había en cada corazón. Y es por eso que es bueno que nosotros aprendamos también a hablar con Dios. Hablar a través de los salmos nos va a ayudar a abrirle el corazón a nuestro Dios. Así es. Los salmos son oraciones que nosotros encontramos, ¿verdad? Tal vez no necesariamente para que las repitamos, ¿verdad? Sí podemos repetir las oraciones de los salmos, ¿verdad? Pero también es para enseñarnos, ¿verdad? Para enseñarnos. Los salmos nos enseñan cómo orar en las distintas circunstancias que atravesamos en la vida, ¿verdad? Y eso es importante de destacar ahí, ¿verdad? No significa necesariamente repetir las palabras del salmo, sino identificarse con la experiencia, ¿verdad? De esa oración, de donde nace esa oración. Y el Salmo 44 nos dice que el pueblo había escuchado cómo Dios había hecho las proezas de conducir a su pueblo hasta la tierra prometida. Y luego dicen algunos de sus versos que Dios pues sostuvo al pueblo, pero ahora estaban viviendo una situación especial. Entonces ahora comienzan las palabras del salmista a decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué, oh Dios? Porque ahora estamos viviendo esta experiencia. Y en uno de los textos dice realmente, nosotros no nos hemos olvidado de ti. Y pareciera que tú sí te olvidas de nosotros, es lo que está tratando de decir el salmista. Y toco esto porque nosotros le podemos decir a Dios realmente lo que sentimos.
estamos pasando por un momento muy angustioso, por una enfermedad, por un dolor, por una situación económica, por una crisis familiar, y decirle, Señor, ¿por qué? Tú puedes ayudarme, puedes fortalecerme, puedes decirme, o puede alguien ayudarme. Entonces, eso era lo que los salmistas querían expresarle a Dios, y eso lo encontramos mucho en el Salmo 44. Que de hecho no es un porqué como desafiante hacia Dios, de Señor, ¿por qué esto me está pasando? O sea, no es una forma irreverente, diríamos, de acercarse a Dios, ¿verdad? Sino es un porqué en el sentido de que, bueno, yo sé que estás al control de todo, ¿verdad? Sé que estás al control aún de esta situación difícil que estoy atravesando, pero el por qué, enséñame, ¿verdad? El por qué estoy atravesando esto, o sea, dame la lección del por qué estoy atravesando esta situación difícil, ¿verdad? Así es, y creo que eso animaba siempre a mantener la confianza en Dios a pesar de las situaciones que vivían, y es también para nosotros la lección. Decir un por qué, ayúdame a comprender cuál es el propósito de esto que estoy pasando, qué lección buena va a ser para mi vida o para mi familia, y no ansiar una respuesta, porque al final puede ser que nada de esto nos ayude. También vamos a encontrar el Salmo 22, que es conocido como el Salmo mesiánico, por algunos puntos que tiene, algunos versos, pero también es un salmo que Jesús habló de ese salmo, y también es un salmo para momentos muy difíciles, cuando sentimos la soledad. El salmo de la desesperación, dice, ¿verdad? Sí, yo creo que la gran enseñanza en este salmo, ¿verdad? Es la realidad de que son abrumadoras las situaciones que a veces se viven, tanto que podemos sentirnos solos. No solamente de la presencia humana, sino de la presencia divina. Podemos llegar a sentirlo. Si Jesús lo sintió cuando estaba en la cruz, ¿verdad? Nosotros hoy podríamos estar sintiendo esa soledad. Entonces, ahí nosotros encontramos a un Jesús crucificado, ¿verdad? Sintiéndose solo. No estaba solo, pero así se sentía. Sentía la separación con su Padre, y es lo que a veces nosotros sentimos porque nos hemos alejado de Dios, o porque estamos tratando de luchar con algo, pero lo estamos haciendo solos, no hemos recurrido a la mano poderosa de Dios, y entra en desesperación. Y es preocupante cuando una persona se desespera, puede tomar malas decisiones, puede incluso hacer cosas que no son de beneficio ni para él ni para las personas que le rodean. Y Jesús realmente tocó este salmo en el momento de la cruz, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es lo que, por eso también le llamamos el salmo mesiánico, porque también habla de la suerte echada sobre las vestiduras, y por las burlas que recibió Jesús cuando estaba en la cruz, de aquellas personas que decían, si confío en Dios, que se baje de allí. Y es que muchas veces también nosotros traemos eso a nuestra mente. Si confiamos en Dios, ¿por qué me pasa esto? Ajá. Si yo creo en Dios, si yo soy una persona que asisto a una iglesia, si yo hago mis oraciones, ¿por qué me pasa esto? Entonces, este salmo nos ayuda a entender que siempre hay que mantener la confianza en Dios. Así es. Hay aquí un pensamiento que quisiera leer, ¿verdad? Adelante, José. En resumen, dice, al darnos palabras para orar, Salmos nos enseña a mirar más allá de nuestra situación actual y por fe a ver el momento en que nuestra vida será restaurada por la gracia de Dios. Lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Estaba atravesando algo muy duro, ¿verdad? Pero Él pudo ver por fe hacia el futuro, ¿verdad? Que iba a recoger los frutos de ese gran sacrificio. Y eso lo sostuvo en los tiempos difíciles, ¿verdad? Entonces quizás el Salmo de la desesperación nos ayude también a tener una visión por fe, ¿verdad? Más allá de lo que estamos atravesando en la actualidad. Poder apreciar que hay algo que se va a cosechar bueno después de todo este sufrimiento. Que tiene un propósito. Tiene un propósito. Que hay algo final. Más allá de la oscuridad que se puede ver en ese momento, hay una luz. Ajá, en la cual vamos a llegar con la ayuda de Dios. Así es. Cuando hay momentos de desesperación,
lo que más anhela el ser humano es encontrar esa luz, esa esperanza. Y hay un salmo apropiado para eso, el Salmo 13. Es el salmo que nos lleva a darnos cuenta que hay esperanza. Después de la crisis, los momentos difíciles, los momentos de angustia, debemos mantener la esperanza que vamos a encontrar nuevamente un cambio en nuestra vida o la condición en que estamos. El Salmo 13 utiliza varias veces esta pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Así como hay algunos que tienen ese por qué, ahora el Salmo 13 dice ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar? ¿Cuánto tiempo más tengo que soportar? ¿Cuánto tiempo más he de pasar en esta condición? Y creo que si pudiéramos escuchar, Dios diría: hasta que estés listo, hasta que hayas aprendido la lección, hasta que ya estés preparado para la siguiente etapa de tu vida. Pero como nosotros no escuchamos así a nuestro Dios, nos angustiamos y nos desesperamos, pero el Salmo nos quiere llevar a entender que hay una respuesta de parte de Dios, que hay un momento cuando la condición cambia de desesperante a algo esperanzador. Así es. Cuando atravesamos momentos difíciles es fácil perder la esperanza, ¿verdad? Porque a veces parece pues que el panorama está muy oscuro y no logramos ver una salida. Sin embargo, este salmo que menciona, ¿verdad, pastor?, nos ayuda a que reflexionemos en la importancia de saber manejar la situación, ¿verdad? No es bueno perder la esperanza, aun cuando la circunstancia es muy adversa. La esperanza es lo último que debe perderse. Y los salmos que estamos viendo este día tienen esa parte donde hacen las preguntas, muestran la desesperación, y después viene un verso que es el transitorio, podríamos decir, porque después vienen cantos, prácticamente como exclamaciones de agradecimiento a Dios, de confianza, de la esperanza que un día las cosas van a ser diferentes y van a poder cantar. Por eso, este salmo en el verso 6 dice: cantaré al Señor porque ha sido bueno conmigo. Estoy pasando por un momento difícil, pero sé que un día cantaré al Señor porque ha sido bueno. Así que esos momentos que tal vez tú estás viviendo, esos días tristes, esa situación que no ha salido del corazón, que te hace llorar muchas veces, esas noches de soledad, pueden cambiar si mantienes tu confianza en Dios. Él sabe hasta cuándo. Nunca el Señor va a permitir que nosotros pasemos una prueba más difícil de lo que podamos soportar. Entonces ese hasta cuándo tiene un límite en los planes de Dios, que son los mejores, y un día vamos a poder cantar y alabar a Dios porque ha sido bueno con nosotros. Así es. Hay otro salmo que también es muy bueno que hoy lo toquemos, porque es un salmo que habla de la restauración. Es el Salmo 60. Y ahí encontramos esas expresiones de seguridad. Aunque hay momentos difíciles, hay restauración. Aunque hay momentos que son agobiantes y que sentimos demasiado el peso, pero viene la restauración, y eso Dios lo tiene para cada uno de nosotros. Así es. De hecho, los salmos de lamentación o de dolor, ¿verdad? Esos salmos también, dice, son beneficiosos para las personas que no están atravesando ningún momento difícil. O sea, hay personas que están sufriendo y un salmo les llega justo en el momento de su sufrimiento. Pero ese salmo también puede ser beneficioso para alguien que no está sufriendo. ¿Y cómo puede beneficiarle? Bueno, los salmos nos ayudan a ser empáticos, nos ayudan a saber ponernos en el lugar del que está sufriendo, ¿verdad? No estoy sufriendo, pero debo acercarme debo apreciar cómo las personas sufren y ayudarlas, ¿verdad? ¿Puedo leer un pensamiento, pastor? Claro que sí, adelante. Dice: orar estos salmos puede ayudarnos a no olvidar, dice, a quienes pasan por momentos difíciles. Los salmos deberían evocar en nosotros la compasión y el deseo de atender a los que sufren, como lo hizo Jesús. O sea que los salmos nos ayudan a entender que, cierto, Dios nos restaura, pero a veces nosotros debemos ser agentes restauradores en la vida de las personas que sufren también, ¿verdad? Y si somos hijos de Dios o nos llamamos hijos de Dios, debemos
hacer las cosas que nuestro Padre Celestial ha hecho con nosotros y que Él desea que hagamos con los demás. Jesús eso hizo cuando estaba en la tierra. Como Hijo de Dios, Jesús sanaba, restauraba emocionalmente a las personas, les daba otra vez el ánimo, la autoestima se subía en las personas porque Jesús los trataba de una manera especial. Sabemos que algunos de ellos estaban pasando momentos difíciles por sus mismos pecados, por errores de ellos, pero Jesús nunca recriminó eso. Jesús nunca les dijo, no, lo que tú hiciste, ahora tienes. No, Jesús les daba esperanza y los restauraba de tal manera que las personas no solamente cambiaban su vida, sino tenían una esperanza y una seguridad que había un Dios que estaba con ellos. El Salmo 60 tiene un verso casi al final de esa parte donde muestra la confianza en Dios y dice, en Dios haremos proezas. Pueden haber derrotas y el salmista dice, nuestros enemigos avanzan, Dios ayúdanos en esta lucha que tenemos, pero después de expresar el sentir, vienen esas palabras que son con un gran mensaje. En Dios haremos proezas. Las cosas van a ser diferentes. Si confiamos en Dios, nuestra vida va a ser totalmente distinta más adelante. Tenemos que mantener la confianza en Dios el tiempo que sea necesario. Las circunstancias nos van a dar lecciones, pero en Dios vamos a poder hacer proezas. Y los que nos están escuchando, nos están viendo, deben saber que con la ayuda de Dios, un día las cosas van a ser diferentes para ellos. Y también podrán decir como el salmista, en Dios haremos proezas. Así que los salmos son cantos. Ya lo entendimos que es un himnario, un salterio. Son alabanzas a Dios, pero también son expresiones del sentir del ser humano. Oraciones. Y hoy hemos visto oraciones. Oraciones en momentos de angustia, momentos de desesperación, en momentos muy difíciles de atravesar, hay oraciones. Y también vimos que los salmos dicen lo que el corazón siente, porque José vimos que en un momento el salmista dice, despiértate, oh Dios, levántate, ¿por qué duermes? Y con reverencia nosotros no hablaríamos así con Dios. Nosotros sentiríamos que estamos ofendiendo a Dios, tratándolo de una manera incorrecta. Pero el salmista le está diciendo desde el corazón lo que él siente, que ha pasado mucho tiempo y que Dios no ha actuado y que él siente que se están haciendo más difíciles las cargas, el peso de las dificultades, y entonces dice, Dios, ya por favor actúa, despiértate. Pero Dios no duerme, Dios siempre está atento a la condición de cada uno de sus hijos, solo que tiene un tiempo estipulado porque Él sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. Pero lo que quiero recalcar aquí es que nosotros le podemos hablar a Dios con el corazón. Y si Dios inspiró a estos hombres para que escribieran esos mensajes en el libro de Salmos, Dios sabe realmente cuál es la condición del ser humano y lo va a escuchar. Y va a entender por qué a veces hablamos así, es porque realmente eso es lo que estamos viviendo. Sí, y lo impulsa el corazón de una persona que cree en Dios, confía en Dios y tiene interrogantes en su mente y es sincero delante de Dios, ¿verdad? Eso es muy importante. Hablando un poco más sobre este tema de restauranos otra vez, ¿verdad? Que es lo del Salmo 60, ¿verdad? A veces nosotros nos volvemos jueces de las personas, ¿verdad? Pensamos acerca de algunos que sufren, se lo merecen porque esos andaban mal, andaban haciendo cosas malas o se descuidaron y estaban sufriendo las consecuencias de sus malos caminos o sus malas decisiones. Pero en realidad nosotros deberíamos tener un espíritu restaurador. A veces nosotros conocemos personas que por años han estado en la iglesia y fallaron, cayeron de la fe, cometieron un error y son disciplinados. Y a veces pareciera que el espíritu de nosotros se alegrara por la exclusión de estos miembros, cuando en realidad ese no es el espíritu de Dios. Y los salmos nos enseñan que debemos ser restauradores, ¿verdad? Voy a leer este pensamiento. De esto ya hizo alusión usted en su comentario. Voy a leer este pensamiento. Dice, este mundo, dice, es un vasto lazareto, ¿verdad? Pero Jesús, dice, sabía que quienes le pedían ayuda habían traído la enfermedad sobre sí mismos, sin embargo, no se negaba a sanarlos.
Y cuando la virtud de Cristo penetraba, estas pobres almas quedaban convencidas de pecado, y muchos eran sanados de su enfermedad espiritual, tanto como de sus dolencias físicas. El Evangelio posee todavía el mismo poder, y ¿por qué no habría de presenciar hoy los mismos resultados? O sea que Jesús no solo restauraba la parte física, sino también salvaba espiritualmente, ¿verdad?, a las personas. Así es, y por eso hoy queremos decirte que cualquiera sea la condición que estés atravesando, puede ser que sea consecuencia de errores, malas decisiones, descuidos en la salud, descuidos en el hogar, equivocaciones tal vez en el trabajo, malas inversiones, puede ser la parte económica. Cualquiera sea la situación que estés pasando, hay un Dios que te escucha, hay un Dios que te ama, hay un Dios que desea restaurarte, hay un Dios que te dice esta parte va a pasar y vas a poder cantar, vas a poder hacer proezas, tu vida va a ser diferente si confías en Dios. Así que queremos animarte a que hables con Dios, dile lo que hay en tu corazón, ten la seguridad que Dios te está escuchando. Así es, esta lección enséñanos a orar, ¿verdad? A través de los salmos nos ha dejado grandes enseñanzas acerca de las circunstancias que atravesamos a veces, y aún cuando sean, como decía usted, pastor, consecuencia de nuestras decisiones, debemos creer que Dios desea restaurarnos y con esa fe avanzar y entregarnos otra vez al Señor, ¿verdad?, en oración. Así es, vamos a invitarte a que te puedas comunicar con nosotros a través de las diferentes plataformas que hay, que la radio tiene. Puedas también asistir a la iglesia adventista más cerca de tu comunidad, puedes encontrar la dirección y puedes asistir, y allí puedes hablar con Dios, orar o pedir que oren también por ti, por tu familia, por la situación que estás atravesando. Vamos a terminar con palabra de oración este estudio en esta ocasión. Gracias damos, nuestro Dios, porque sabemos que nos escuchas. Sabemos que conoces bien lo que estamos viviendo, la situación que estamos atravesando, y también conoces el tiempo en que las cosas serán diferentes para nuestra vida. Danos siempre esa confianza y seguridad que tú estás a nuestro lado, que no estamos solos, y que más adelante podremos cantar, podremos alabar tu nombre. Ahora lo alabamos tal vez con dolor, con angustia, con tristeza, con lágrimas, pero pronto será con una condición totalmente diferente, porque tú nos amas y siempre tienes grandes planes para tus hijos. Te pedimos especialmente por las personas que ven este mensaje, personas que han escuchado, personas que tú amas y conoces cuál es la condición de su vida, que ellos puedan tomarse de tu mano poderosa y saber que tú les vas a ayudar a salir adelante. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos este corto estudio y ahora vamos a pasar al plato fuerte, el tema central de este día. Veamos qué es lo que nos tiene que decir el pastor Eber Roblero, y para eso presentamos un tema muy importante: ¿cómo comprender la Santa Biblia? ¿Has tenido en algún momento problemas para entender algo de la Biblia? Veamos qué nos dice el pastor Eber Roblero para que tengamos una mejor guía acerca de lo que podemos comprender en la palabra de Dios. Veamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Una vez más nos encontramos en este lugar. Les saluda como siempre su amigo y servidor, el pastor Eber Roblero, esta vez para contestar una pregunta de sumo interés en el proceso de nuestro crecimiento espiritual. Me refiero a la pregunta: ¿cómo comprender la Santa Biblia? ¿Cómo comprender la Santa Biblia? Hay un texto que dice así, es el Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Podríamos también parafrasear y decir, la comprensión de tu palabra nos da luz. Pero, ¿cómo entender la Santa Biblia? Porque si somos reales, a muchos, en lugar de traerles luz, les ha traído oscuridad, confusión, resentimiento, ha provocado de pronto más dudas que respuestas. Por eso hoy te invito a que juntos podamos, a la luz de la Biblia, contestar esta pregunta: ¿cómo comprender
la Santa Biblia. Y vamos a dar algunas claves de cómo comprender la Santa Biblia. En primer lugar, la Biblia se comprende adecuando lo espiritual a lo espiritual. Este principio es fundamental comprenderlo para que de una vez por todas sepamos cómo es que nosotros vamos a tomar el libro llamado Santa Biblia. Porque debo decirte, antes de leerte este texto importantísimo, que la Biblia físicamente es un libro, al igual que otros. Es decir, es un libro con páginas, un encuadernado, una presentación, letras allí que forman palabras, que forman un contenido, físicamente hablando. Pero la Biblia es distinta a los demás libros. ¿Pero qué lo hace distinto? La clave número 1 es que debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual, porque la palabra del Señor es la palabra de Dios, es el poder de Dios para transformar. Y de allí la famosa frase, que la Biblia no solamente informa, como lo hacen los demás libros, la Biblia transforma, como lo hace únicamente la Santa Biblia. Entonces dice la palabra del Señor de esta manera. 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso, cuando abrimos la palabra del Señor, tenemos que ir con una actitud, que lo que vamos a ver allí es un asunto espiritual. Y cuando vamos con esa intención, de inmediato entonces vamos a decir, estoy frente a un libro, no cualquier libro, estoy frente a la palabra de Dios. Por eso es que vamos con reverencia y por eso es que rogamos al Espíritu Santo, quien fue quien inspiró a los autores, para que sea el Espíritu Santo quien nos ilumine para poder comprender ese mensaje. Porque cuando abrimos la palabra del Señor, tenemos que estar claro que vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual. La segunda clave para poder entender la Santa Biblia es la siguiente. La Biblia se comprende en su unidad desde Génesis hasta Apocalipsis. Voy a hacer este comentario. Si tu persona o mi persona toma un texto nada más y de ese texto queremos hacer una doctrina en asuntos de fe, en asuntos de doctrina, en asuntos de creencia religiosa, eso no funciona. No funciona. ¿Por qué? Porque la Biblia es una unidad desde Génesis hasta el Apocalipsis. En otras palabras, si queremos, por ejemplo, formular una creencia, entonces tenemos que ver qué dice la Biblia sobre ese punto, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Es probable que en Génesis hable de esa creencia. En Éxodo también, a lo mejor en Levítico no, a lo mejor en Números no, pero en Deuteronomio sí. Y seguimos, a lo mejor en Isaías sí habla de esa creencia. Tal vez Jeremías no, tal vez Lamentaciones no. Pero luego vamos a los profetas menores y ahí nos encontramos con un Habacuc, por ejemplo, que allí puede haber enseñanza de lo que estamos estudiando. Y luego vamos al Nuevo Testamento. Tal vez los evangelios no digan algo sobre eso, pero Hechos de los Apóstoles sí, o las cartas de Juan, o las cartas paulinas, o nos encontramos con el libro profético de Apocalipsis. Entonces, el punto es, un tema tenemos que aceptarlo,
tenemos que creerlo, tenemos que vivirlo cuando está basado en la palabra del Señor como unidad, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por ejemplo, Jesús mismo puso este principio o esta clave que estamos comentando ahora. Recuerden, cuando Jesús estuvo acá, la escritura, como se le llamaba, era prácticamente el Antiguo Testamento. Jesús, sin embargo, fue muy claro en el uso de las escrituras. Veamos el ejemplo, San Lucas capítulo 24 y los versículos 25 al 27. Dice así: entonces Él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Aquí ya empieza el martillo a sonar. Todo. Pero sigamos leyendo. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y ahora sí, el principio. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En ese mismo capítulo se menciona que Jesús dijo: miren, ¿cómo leen ustedes a Moisés? ¿Cómo leen a los profetas? ¿Y cómo leen a los salmos? ¿Por qué? Porque las escrituras, es decir, el Antiguo Testamento en los tiempos de Jesús, se dividían en tres partes. Cuando decían ¿cómo dice Moisés?, se referían a Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y cuando decían ¿cómo dicen los profetas?, se referían a los profetas que hoy les llamamos mayores y también profetas menores. No es que haya jerarquía o uno es más importante que el otro, es nada más para identificarlos ahora. Pero allá le llamaban los profetas. Y cuando decían ¿cómo leemos en los salmos?, entraban los libros sapienciales, como les llamaban, o libros de sabiduría, y ahí entraba Proverbios, Eclesiastés, los salmos, en fin. Por eso Jesús dijo: ¿cómo dice la escritura acerca del Mesías? Desde Moisés, los profetas, las escrituras o los salmos. ¿Qué está enseñando Jesús? Si ustedes quieren estar bien enterados del Mesías y quieren saber lo que la escritura dice del Mesías, no solamente deben leer nada más Isaías del siervo sufriente, no, tienen que ir a Génesis. Y yo me imagino que Jesús les citó Génesis 3:15. Tienen que ir a ver lo que se hacía en Levítico, por ejemplo, que eran los sacrificios. Ese cordero sin mancha, ese cordero que era sacrificado, lo que se hacía en el santuario no era más que la enseñanza del proceso que lleva un pecador para ser perdonado por medio de la sangre, en aquel entonces simbólicamente de un cordero, pero ahora en Cristo Jesús. Por eso Jesús les dijo: para comprender un tema, ustedes tienen que comprender que la Biblia es unida. Y la Biblia no puede decir, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, esto es verde, y en el Nuevo Testamento, esto es blanco. No, en la Biblia va a decir, en el Antiguo Testamento esto es verde, y en el Nuevo Testamento esto es verde. Algunos dirán, pero yo he encontrado contradicciones. Leyendo a profundidad la palabra del Señor, no va a haber contradicciones, va a haber complemento. Si no, veamos, por ejemplo, los evangelios. ¿Por qué no solamente un evangelio que narrara la vida, enseñanza, muerte y resurrección de Cristo Jesús? Pero hay 4 evangelios. Es como cuando están ahora filmando un programa, pues no solamente hay una cámara, porque una cámara toma un ángulo, pero ya 4 cámaras o más cámaras ya toman 4 ángulos para tomar todos los detalles. Eso hacen los 4 evangelios y eso hace la Biblia. En otras palabras, el principio es que
la Biblia tiene una unidad desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cómo podemos comprender también la Biblia? La Biblia se comprende junto a otras personas. Y aquí voy a poner este ejemplo nada más. En mi ministerio yo he encontrado cantidad de opiniones de personas y las opiniones son variadas a veces en la interpretación. Pero esta me dio risa, de verdad me dio risa cuando la escuché y de paso no escondí mi sonrisa porque me cayó en gracia. Una persona me dice así: anoche el Señor me dijo cómo debo interpretar los carros que aparecen en Ezequiel. Y el Señor me dijo, solo a ti te lo voy a explicar, porque a nadie más le voy a explicar. Y eso significa, decía la persona, eso significa que van a venir unos aviones y de pronto van a llevar a los hermanos y vamos a desaparecer. De verdad, pero en la Biblia hay más textos que hablen sobre eso. Le dije yo, no, porque el Señor a mí solo me lo reveló y dijo que eso es verdad. La Biblia no se interpreta así. ¿Saben qué dice la Biblia en 2 de Pedro 1:20? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es posible que Dios nada más le dé una interpretación a una persona que le explique los carros que aparecen en Ezequiel, diciéndole que van a ser aviones sin sonido, que van a llevar a personas a no sé a dónde. ¿Por qué no se lo reveló Dios entonces a todos los cristianos? La Biblia no es de interpretación privada. El Espíritu Santo, cuando da una verdad a esta hermana, es la misma verdad para el hermano, la misma verdad para el joven, es la misma verdad para la señorita, es la misma verdad para todos. Porque la profecía, la palabra de Dios, no es de interpretación privada, no es que yo ya alcancé un nivel más alto de interpretación, entonces solo yo es el que recibo eso, no. Dios dice que da su palabra para todos. Y en el texto inicial leímos que la palabra de Dios es una luz que la entienden todos y hace sabios a los simples. Ahora, otra clave acá para entender la Biblia. La Biblia se comprende sin necesidad de añadirle o quitarle. Ojo con esto. En algún momento de la historia hubo, por ejemplo, intelectuales que empezaron a estudiar la Biblia, pero no para ser transformados, sino para criticarla, para encontrar, por ejemplo, defectos. Y algunos pues le tuvieron que poner un nombre, le llaman la alta crítica, por ejemplo, en fin. Lo que ellos pretenden es más o menos esto. Entre otras cosas, por ejemplo, esto. Toman la Biblia y dicen, aquí aparece el relato del diluvio. Del diluvio. Pero un diluvio no pudo existir. ¿Cómo es posible que en un barco pudieron meter animales? ¿Hasta qué punto los animales fueron domesticados primero? ¿Cuánto tiempo debió llevar domesticar los animales para que pudieran entrar? ¿Cuánta gente se necesitó para atrapar los animales? ¿Qué comida? Y empiezan a cuestionar tanto que dicen, esta parte es una ficción nada más. Hay que sacarla. Entonces, figurativamente, ¿qué hacen? Sacan ese relato. Y luego van a Éxodo, por ejemplo, cuando dicen, atravesaron el mar en seco. No es posible. Entonces, analicemos en qué temporada del año es donde la marea está más baja, donde se puede pasar. Bueno, hay una temporada donde está baja, pero pasar y todo eso, no, mejor esto también como que no va. Así que figurativamente, ¿qué hacen? Arrancan esa parte de la Biblia. Y así se van con otros relatos, con muchos relatos más. A tal punto que, como alguien dice, lo que hacen es van disecando la Biblia y entonces se quedan a lo mejor solo con los encuadernados o las pasas de la Biblia, porque según ellos tiene mucho error, tiene mucha falta allí, hay muchas incoherencias según ellos, y entonces le quitan.
Pero están los otros que dicen más o menos así: la Biblia tiene que actualizarse, porque ¿cómo es posible que en 1600 años que llevó de escribirse entre el primer autor y el último autor, cómo es posible que tengamos todavía ese libro acá? No, hay que actualizarlo, porque ahí no hay conceptos como los hay ahora. Hay que introducir un poco, imagínense ahora, ¿verdad?, de qué tecnología, hay que poner un poco ahora allí de experimentos. Y entonces hay quienes quieren añadirle a la Biblia. Y lo más trágico, tal vez hablando espiritualmente y en el contexto de la Biblia, es que hay algunos que hasta se atreven a decir: esto debería tener la Biblia. Creo que le hace falta algo a la Biblia. A lo mejor Juan debió escribir un último capítulo ahí en Apocalipsis. O a lo mejor el libro de Proverbios le faltó algo por allí. No, vean lo que dice la Biblia en Proverbios 30, 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y luego Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces no necesitamos añadir más a la santa palabra del Señor. Dios permitió que el canon, como se le llama, se cerrara con 66 libros, y esos son los que forman la palabra del Señor. No quitemos y no vamos a añadir. Además, para comprender la Biblia, aquí viene otra clave. La Biblia se comprende cada vez mejor en la medida que practicamos lo que ella dice. Esto es muy importante principalmente en nuestros días. Dice Deuteronomio 4:2: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Mira, de nada sirve que alguien aprenda, por ejemplo, el Salmo 91, el Salmo 23, el Padre Nuestro, las bienaventuranzas. De nada sirve que de pronto aprendamos los 10 mandamientos de memoria, o la bendición sacerdotal, o de pronto aprendamos algunos proverbios, o lo que dice Eclesiastés, si no lo practicamos. Es como aquella persona que en la mañana está escuchando ahí o leyendo, por ejemplo, un libro, Ministerio de la Bondad, donde les enseña a ser bondadosos, pero solo sale a la puerta de su casa y ve que hay necesidad de ser generosos y dice: esto no va conmigo. Entonces nada hizo. Otra clave para entender la palabra del Señor, y con esto vamos a ir cerrando, es esto. La Biblia tiene como personaje central a Cristo Jesús. Si bien es cierto que en la Biblia nosotros encontramos principios para matrimonio, principios financieros, principios de crecimiento, principios de administración, principios de orden, en la Biblia encontramos eso y mucho más. Y es correcto, es para nuestro bienestar. Pero en la Biblia, quien es el personaje central y de quien habla la Biblia es de Cristo Jesús. Así que no pretendas buscar a Jesús en otro lado. Se encuentra en la palabra del Señor. Dice San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia habla de Jesús.
Y si la Biblia habla de Jesús, ¿qué tal si en esta oportunidad, de hoy en adelante, vamos a comprender la Biblia de una manera que realmente vamos a buscar a Jesús? Acomodando lo espiritual a lo espiritual, entendiendo que la Biblia es un todo, dice Isaías, un concepto tras concepto, un poco aquí, otro poco allá, pero vamos a comprender la Biblia en su totalidad, pero el personaje central es Cristo Jesús. Si tratas de buscar errores en la Biblia, vas a ser una persona amargada y vas a rechazar el libro cuando pudiste encontrarte con su autor, Cristo Jesús, el que te ama y el que dio su vida por ti y por mí. Si vamos a buscar en la Biblia cómo azotar al vecino, al familiar, al hijo o al cónyuge, y cómo ahí algunos versículos se aplican para él o para ella, vamos a encontrar que la Biblia se va a transformar en un látigo para otras personas cuando pudo ser lazos de amor para ti y para tu familia también. Si vamos a encontrar en la Biblia, por ejemplo, solo argumentos para atacar otras religiones, nos vamos a quedar con el ataque y no vamos a encontrarnos con Cristo Jesús, quien dijo que solo en Él hay vida eterna, quien dijo que el que va a Jesús no le echa fuera, sino que le abraza, le perdona y lo salva. Que Jesús sea el personaje de la Santa Biblia. Entiende la Biblia, entiende profecía, pero entiende sobre todo que Cristo te ama, que Cristo está allí para ayudarte y para salvarte. Que Dios te bendiga. Y recuerda que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendiciones. Y bueno, ha llegado el momento de despedirnos en el resumen del día de hoy, pero la próxima semana también te esperamos para que nos puedas acompañar y juntos estudiemos la Biblia. Vamos a elevar una oración antes de despedirnos. Padre bendito que moras en el cielo, santo, santo, santo y glorificado es tu nombre. Agradecemos, Señor, la oportunidad que nos has dado de estudiar la Santa Biblia en este día. Te pedimos que siempre nos des la sabiduría necesaria para poder seguirla comprendiendo y que podamos comprender todos los mensajes que tú has dejado en tu santa palabra. Te pedimos esa sabiduría y también la sabiduría necesaria para que todo se quede en nuestro corazón y sepamos elegir lo bueno antes que lo malo. Gracias, Señor, por acompañarnos. Todo lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda que puedes acompañarnos cada semana en el estudio de la Biblia aquí en Identidad, solo por Unión Radio y sus redes sociales.